Buenas tardes, soy Rosario Sánchez, trabajo en el Servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Alicante, en la Unidad Multidisciplinar de Enfermedades de Baja Prevalencia. Y me gustaría, ante todo, agradecer a Nailan por su patrimonio en la webinar, pero por seguir apostando sobre todo por la divulgación e investigación de enfermedades raras y, como no, a todos los miembros del Grupo de Trabajo de Enfermedades Minoritarias, en especial a nuestro coordinador, el doctor Riera Mestre, por mantener la llama del grupo siempre viva, incluso a pesar de la pandemia. Bienvenidos a todos a esta webinar en la que, de nuevo, desafortunadamente, pues no podemos vernos de forma personal, pero en la que afortunadamente vamos a hablar de algo diferente a la COVID. Sé que hay muchas webinar y que todos estamos algo saturados de esta forma, la única posible en la actualidad de interacción entre nosotros, pero me gustaría aconsejaros que no os perdáis esta por varias razones. La primera, que la enfermedad de la que hablaremos, la porfiria, a pesar de ser una enfermedad rara metabólica, es una enfermedad eminentemente del internista, multisistémica y, aunque rara, todos a lo largo de nuestra experiencia profesional seguro que nos hemos enfrentado a ella o lo haremos. Y además hoy contaremos con tres grandes internistas expertos en la enfermedad que seguro solucionarán muchas de las dudas a las que nos enfrentamos en el diagnóstico y tratamiento de la misma. Hoy hablaremos de un grupo determinado de porfirias, las porfirias hepáticas agudas, siendo de ellas la más frecuente, como todos sabéis, la porfiria aguda intermitente, que tiene una incidencia aproximada de 1 a 20.000 habitantes. Fuera de los aspectos más conocidos de la enfermedad, en el día de hoy contaremos con tres grandes expertos nacionales en porfiria, grandes internistas y grandes comunicadores, miembros muy activos del Grupo de Trabajo de Enfermedades Minoritarias de la SEMI, que compartirán su gran experiencia con nosotros. Empezará el doctor Agustín Pijierro, internista, convencido de palabra y obra, experto en enfermedades raras y metabólicas, que trabaja en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz. Nos introducirá aspectos generales sobre las porfirias agudas hepáticas. Seguidamente, el doctor Salvador García Morillo, desde el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, nos hablará de aspectos importantes de la enfermedad más allá de los ataques agudos. Y por último, la doctora Montserrat Morales, que trabaja en el CESUR de Enfermedades Metabólicas del Hospital 12 de Octubre, nos presentará un importante proyecto de ayuda al diagnóstico y al seguimiento de los pacientes con porfiria. Os dejo ya con el doctor Agustín Pijierro, que es jefe de sección de Medicina Interna en el Hospital Universitario de Badajoz y que además es responsable de la consulta de enfermedades raras desde hace 8 años, como me ha indicado, y que nos va a introducir el tema de las porfirias agudas con un caso clínico y un repaso breve de lo que son las porfirias, centradas sobre todo en la clínica. Adelante. Bueno, muchas gracias, Rosario, muy cariñosa como siempre. Bueno, ya has dado tú las gracias al grupo de SEMI, al grupo de minoritarias, en el cual, bueno, los que estamos aquí formamos parte de una manera entusiasta y activa, como no puede ser de otra manera, ¿no? O sea, yo creo que ahora en tiempos de COVID, como tú bien has dicho, los internistas, bueno, estamos haciendo muchas cosas, muchas de las cuales luego quedan en el olvido, lamentablemente, ¿no? Pero hay que seguir intentando hacer rutinas, sobre todo hablando, bueno, de lo que nos ocupa cuando no estamos en época COVID, ¿no? Y hoy, bueno, pues vamos a hablar de porfiria, de lo cual yo estoy encantado. Por otra parte, también darle las gracias, como tú has hecho ya al Nailan, por el soporte que le da a la reunión. Y bueno, efectivamente, yo voy a hacer una introducción porque, bueno, detrás de mí, tanto Salva como Monse, bueno, pues abordarán ya más específicamente aspectos de la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, decir que, para empezar, que bueno, que las porfirias tienen que ver con el trastorno, ¿no? Que está relacionado con las estructuras del grupo hemo, ¿no? El grupo hemo, que bueno, que aquí os pongo un dibujo representativo y que bueno, y que tiene que ver con lo que es la hemoglobina, la mioglobina, con otra serie de peroxidasas, catalasas, en fin, con enzimas de muy diversa índole y que bueno, y que sigue formando parte de un misterio, casi el mismo misterio de por qué los huevos de la gallina, algunos son blancos, otros son un poquito más marroncitos, otros son marrones oscuros, en fin, un misterio que probablemente a lo mejor luego podremos también aclarar. Y para empezar, bueno, ya lo decía Rosario, bueno, voy a empezar hablando bueno, voy a poner un caso clínico, ¿no? Como bien ha dicho ella, bueno, pues probablemente a lo largo de nuestra vida nos tropecemos con alguna porfiria, ¿no? Como es el caso que nos ocupa. Y yo en concreto voy a hablar de la historia de un informático que es un varón de 40 años, con antecedentes, bueno, no excesivamente llamativos, como veis, ¿no? Una rinoconjuntivitis alérgica, diagnosticó un trastorno de la personalidad, pero bueno, siendo informático ya sabéis que a veces puede pasar, operado de apéndice y de una suboclusión intestinal, fumador y consumidor de cannabis, y que por otro lado su historia familiar era anodina, ¿no? No había ningún dato de interés.
Bueno, un buen día este señor se planta en urgencias, aquejado de un dolor abdominal, de un estreñimiento, sensación de malestar general, febrícula, y efectivamente allí, una vez que es valorado, bueno, pues se le indica un ingreso porque, bueno, porque al paciente efectivamente se le ve con una situación de, bueno, de inquietud, con fiebre, con sudoración, con una analítica en la que destacaba una leucocitosis, una bioquímica con una hiponatremia y un poquito de hipopotasemia, perdón, y en las pruebas de imagen destacaba lo que he señalado aquí en el circulito, ¿no? Un nódulo en la suprarrenal izquierda que, bueno, que ahí aparecía, ¿no? Bueno, desde urgencias se indica que este paciente, bueno, pues va a quedar en manos entre digestivos y endocrinos. Digestivos porque el motivo del ingreso fundamental se interpreta como el cuadro abdominal, y por otra parte endocrinos porque nadie se podía saltar por, bueno, pues esta imagen de la suprarrenal izquierda, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Que el paciente, bueno, a las 48 horas de ingresar, pues les da por manifestar una clínica bastante más florida, ¿no? Y aquí, bueno, pues como decía Rosario, es cuando todo el mundo se acuerda de nosotros, ¿no? Dentro del hospital, el paciente, aparte del dolor abdominal y el estreñimiento que tenía, empieza a estar agitado, empieza a estar sudoroso, fiebre mantenida, taquicárdico, hipertenso, y sobre todo desarrolla un cuadro de debilidad de miembros superiores de predominio proximal. En la analítica se seguía viendo leucocitosis, una hiponatremia y un poquito de citolisis hepática, y alguien mira la sonda del enfermo que acaba en la bolsa recogida la orina, probablemente fuera un residente, ¿no? El que se da cuenta de esto y dice, uy, qué coloración tiene esto, ¿no? Bueno, pues entonces rápidamente se le hace un test de Hoest, que luego probablemente la doctora Morales, bueno, pues abundará un poquito, ¿no? En lo que significa que resulta positivo. Con lo cual, al final, tenemos un paciente que, a pesar de que ha venido por un cuadro de afectación abdominal, pues también tiene alteración del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso autónomo. Destacan la presencia de hiponatremia, de ese test de Hoest que tenemos que interpretar. Ya veis el resultado del electromiograma con una neuropatía axonal de predominio motor. Y por otro lado, tenemos el estudio del nódulo suprarrenal. ¿Será funcionante o no? Bueno, pues este es el estudio de las catecolaminas, que como veis estaban todas ellas elevadas, ¿no? Que luego también tiene su explicación. Claro, nos encontramos con este paciente y lo que cabe preguntarse es si la patología abdominal que tiene o la patología suprarrenal que tiene son suficientes para justificar su clínica. Y también podemos entrar en consideración con diagnósticos diferenciales, bueno, un poquito, digamos, ya más de nuestro ámbito de la medicina interna y sobre todo también de las enfermedades raras, el Guillain-Barré no tanto, pero la intoxicación por plomo sí, y la tirosinemia tipo 1 también, en la cual, bueno, pues puede haber un cuadro que remede esta situación. Y claro, uno se plantea, ¿será una porfiria? Y claro, para saber qué es una porfiria, evidentemente primero hay que conocer las porfirias, hay que acordarse de ellas y hay que, bueno, finalmente poderlas diagnosticar, ¿no? Al paciente se le determinaron porfirinas en orina, ya veis los valores tan elevados que presentaba, una actividad de la porfobilinógeno de aminasa en torno al 60%, y finalmente el estudio genético determina una mutación descrita como patogénica y que efectivamente identifica a este problema como una porfiria. Y aquí traigo a colación los famosos huevos porque el porqué de su coloración pues no está ni en la raza de las gallinas ni en la alimentación que toman, sino que está en la cantidad de porfirinas que tienen los huevos en su cáscara, que hacen que con el contacto con la luz se reduzcan más o menos y tengan esa coloración más o menos intensa. Bueno, una vez resuelto este pequeño misterio, que no, bueno, no era misterio ninguno y que nos sirve, como decíamos, para introducir el caso, bueno, pues recordar que las porfirias, ya lo decíamos al inicio, son un grupo de enfermedades metabólicas en el cual hay un trastorno en la síntesis del grupo M. Ya sabéis que hay 8 pasos mediados por otras tantas enzimas y cada déficit de una enzima condiciona efectivamente la existencia de una porfiria. ¿Son todas las porfirias iguales? No, porque ya sabemos que hay porfirias y nosotros nos vamos a centrar en este webinario fundamentalmente en las porfirias agudas y de afectación hepática, y hay otras porfirias que tienen una afectación fundamentalmente cutánea en relación a la fotosensibilidad que se produce al paciente y lesiones fundamentalmente, como digo, de ámbito cutáneo. Nosotros nos vamos a centrar en las porfirias agudas hepáticas y bueno, ya veis que
en este estudio de Lancet del 2010, una revisión bueno, hecha por el grupo francés. En Francia hay mucha tradición de porfiria porque tienen allí una bolsa de pacientes importante. Bueno, pues ya veis que la clínica está mediada fundamentalmente por ataques agudos, tanto en la porfiria aguda intermitente, que es de la que fundamentalmente hablamos porque es la más frecuente, tanto también como con la porfiria variegata, como con la coproporfiria hereditaria, ¿no? Que sería la segunda que hay aquí, mientras que las demás se caracterizan fundamentalmente por afectación cutánea. Bueno, hay que decir que las porfirias generalmente, hablando ya específicamente de las porfirias agudas hepáticas, bueno, pues prácticamente todas se heredan de una manera autosómica dominante. La única que no lo hace así es la muy rara porfiria por déficit de la deshidratasa del ácido delta-aminolebulínico, de la cual hay descritos poquísimos casos en la literatura mundial. Bueno, esa tiene una herencia autosómica recesiva. Pero como digo, las demás tienen una herencia autosómica dominante. De todas estas, se puede decir que más del 90% de los casos corresponden a la porfiria aguda intermitente. Y hay que tener claro el concepto de penetrancia, o sea, por más que una enfermedad que se hereda de una forma autosómica dominante, como estamos diciendo, y que cabría esperar que hubiera una mayor incidencia de la misma en la población, bueno, pues la incidencia sigue siendo muy baja. ¿Y por qué? Porque la penetrancia de la enfermedad también lo es. De tal manera que se estima que aproximadamente en una población normal un caso por millón sería aquellos pacientes que aun teniendo una mutación pueden desarrollar la enfermedad. Pero en los casos familiares está en torno al 10-20%, o sea, con lo cual la penetrancia es realmente baja. Otro aspecto importante es que además, evidentemente hay un espectro clínico muy importante, es decir, hay una gran heterogeneidad clínica en la enfermedad, de tal manera que lo que hay fundamentalmente son casos asintomáticos que prácticamente pueden pasar desapercibidos durante toda la vida del individuo sin que nadie, ningún médico entre en su radar, ningún médico entre en la posibilidad de barajar que este paciente tiene una porfiria. Los casos más graves, aquellos que son sintomáticos, bueno, pues generalmente se dividen en aquellos que tienen aquellos que tienen menos de 4 casos de ataque agudo por año y aquellos que tienen más de 4 casos de ataques por año, ¿no? Que son casos que son generalmente los que diagnosticamos. Pero es verdad que el grupo más importante precisamente está en el grupo de asintomáticos. ¿Qué clínica dan estas enfermedades para pasar de un individuo que está previamente sano a un individuo que se pone en una situación catastrófica? Bueno, pues generalmente hay que decir que, claro, que el tener uno de los dos alelos sanos supone que habitualmente los pacientes se están moviendo con una actividad de porfobilinógeno en torno al 60% sin que les pase nada, salvo cuando aparece alguna de estas situaciones. El estrés, los fármacos, algunas hormonas, sobre todo las sexuales femeninas y sobre todo la progesterona más que los estrógenos, el consumo de alcohol y tabaco, las infecciones o el ayuno prolongado pueden servir como desencadenante para que el paciente presente una crisis aguda. Esas crisis evidentemente pueden tener un carácter episódico porque si no está diagnosticado el individuo puede volver a recaer en los desencadenantes que provocaron la primera crisis y finalmente tanta crisis repetida acaba quedando secuelas crónicas en los pacientes. En esta pirámide que he querido truncar, porque el último eslabón de la pirámide pues sería la muerte, y no queremos hablar de muerte en esta tarde, al menos yo, bueno, por lo menos, bueno, pues hay que decir que inicialmente la enfermedad empieza con una situación prodrómica en la cual el individuo puede manifestar fundamentalmente inquietud, ansiedad, insomnio, bueno, un ligero cambio de comportamiento, ¿no? Le sigue el cuadro típico de dolor abdominal neurovisceral, la cual, bueno, es muy llamativo, las crisis de dolor agudo que se acompañan generalmente de otro tipo de trastornos del sistema nervioso autónomo, taquicardia, hipertensión, náuseas, vómitos, estreñimiento, a veces incontinencia urinaria, en fin, todo eso. Y generalmente se acompañan en la analítica con la aparición de una hiponatremia. Y finalmente, en el último estadio es cuando ya aparece la afectación tanto del sistema nervioso central, en forma a veces de una manifestación grave, que es la encefalopatía posterior reversible, o cuadros de debilidad muscular que se deben, que a veces pueden acabar provocando una tetraparesia y un coma como afectación del sistema
nervioso periférico, ya digo, de predominio motor. Claro, a nadie se le escapa que en este devenir de un paciente que está sin diagnosticar hasta que tiene el diagnóstico, bueno, estamos hablando de una enfermedad con escasa frecuencia, con una clínica que es muy inespecífica, en la cual el tener sospecha clínica de la misma y el saber interpretar también hallazgos que a veces son también muy inespecíficos de laboratorio es fundamental, y eso es lo que nos lleva al diagnóstico. Fijaros, en este estudio se determina que el diagnóstico tarda a veces 15 años en producirse, con lo cual es un tiempo terriblemente largo. Y bueno, claro, la porfiria a lo largo de este tiempo, bueno, pues en los cuadros agudos ya sabéis que, bueno, este es un estudio de un grupo francés también, que es el mismo grupo que anteriormente referencié. Bueno, pues ya veis que más del 80% de los pacientes pueden tener en el momento agudo dolor abdominal, cansancio, ansiedad, náuseas, cambios en la coloración. Puede haber síntomas crónicos, pero ya en un porcentaje mucho menor de los pacientes. De esto probablemente hablará alguno de mis compañeros posteriormente. Y este es un grupo español que he querido referenciarlo. Viene a hablar de lo mismo. Es un grupo que bueno, que en la región de Murcia, ya sabéis que allí hay una bolsa de pacientes, probablemente por el efecto fundador que se da por allí, y hay una bolsa, como digo, importante. Y bueno, y ya veis que aparte de la clínica aguda o crónica que se pueda dar, todos los parámetros que tienen que ver con el disconfort del paciente, pues también están de manifiesto en estas enfermedades. ¿Qué es lo que provoca la patogenia de la enfermedad? Siempre se ha involucrado al ácido delta-aminolebulínico, pero mirar, en este estudio, no es una revista especialmente conocida, bueno, a este ratón se le provoca que no es que tenga un déficit de porfobilinógeno en torno al 60%, sino que se le queda prácticamente anulado. Bueno, pues lo que hay es una aberración mitocondrial que puede explicar tanto el comportamiento depresivo del mismo como las alteraciones a nivel sináptico y a nivel de la conducción nerviosa. Bueno, esto probablemente luego también nos explique el doctor Morillo un poquito más del tema, pero bueno, son teorías y son aspectos y posibles mecanismos que puedan justificar la clínica de las porfirias. En casi todo está involucrado el aumento de ácido delta-aminolebulínico, que es tóxico, puede ser tóxico a nivel renal, a nivel hepático y a nivel del sistema nervioso central, pero como veis también hay otra serie de cuestiones que también están alteradas. Por ejemplo, el aumento de la serotonina. Estos enfermos al final tienen una especie de síndrome serotoninérgico, ¿no? Que estamos a veces acostumbrados a ver en los pacientes que nos avisan de psiquiatría. En fin, ¿hay esperanza? Bueno, pues ya voy a ir acabando muy rápidamente. Pues sí, tenemos tratamientos disponibles, ¿no? Tenemos tratamientos que, bueno, básicamente se tratan de intentar que el nivel de la enzima limitante, que es la que sintetiza el ácido delta-aminolebulínico a nivel hepático, bueno, pues tenga un nivel suficientemente elevado. Y esto lo conseguimos de dos maneras, bien con una dieta rica en carbohidratos o bien con la hemina, que la hemina lo que hace es inhibir directamente la enzima, ¿no? Para que el resto de precursores que hay por abajo no aumenten. Cuando las cosas estaban muy mal, muy mal, muy mal, y antes bueno, y hasta hace poco tiempo teníamos que recurrir al trasplante hepático, porque ya los pacientes, pues, evidentemente, bueno, pues tenían un hígado muy dañado, y ya estamos hablando de que el hígado es el sitio donde se sintetizan fundamentalmente las porfirinas, ¿no? Aparte de la médula ósea, pero las que estamos hablando como causantes de los ataques agudos de porfiria, ¿no? La porfiria hepática aguda. Y bueno, ahora tenemos fármacos de nueva introducción, sobre todo el silenciador del mRNA, de la enzima del ALAS1, ¿no? Que, bueno, que es el fibosirán, que, bueno, que estamos empezando a conocerlo y a usarlo, y que, bueno, y que tan buenos resultados tan prometedores nos parece que nos va a dar, ¿no? Y ya por acabar, bueno, pues deciros que, bueno, mensajes para llevar a casa, pues nada, yo como resumen, pues diría que las porfirias agudas hepáticas son enfermedades que, aunque cursan en forma de crisis aguda, esas crisis se pueden repetir y cronificarse. Hay que recordar que la característica fundamental de las crisis agudas se corresponde con un dolor de tipo neurovisceral, aunque bueno, eso puede llegar a comprometer la vida del paciente, sobre todo por la afectación del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Decir que tenemos que esforzarnos en que estos pacientes se diagnostiquen lo antes posible y no retrasarnos con ellos en el diagnóstico. Decir que evidentemente, bueno, pues
Las formas crónicas tampoco hay que desdeñarlas, y que aunque nos encontremos pacientes que no se caractericen por presentar una clínica aguda, bueno, pues también hay que buscar en ese tipo de pacientes que están con ese cansancio crónico, con ese malestar crónico, con una cierta tendencia a la depresión, a los trastornos del comportamiento. Bueno, ahí hay que buscar y ser proactivo y buscar porfiria, y bueno, lanzar un mensaje de optimismo en cuanto a que tenemos opciones terapéuticas. Hemos tenido la emina, que bueno, que tiene sus limitaciones, lógicamente, que luego también podemos hablar de ello si queréis. El trasplante hepático, evidentemente, es una situación muy límite, y bueno, y ahora tenemos Givosiran, ¿no? para ayudarnos. Con lo cual, bueno, pues vemos que hay opciones terapéuticas para poderle dar a estos pacientes. Y por mi parte, nada más, quedo a la espera de vuestras preguntas. Bueno, muchas gracias, Agustín, por tu excelente presentación y por casi atenerte exactamente al tiempo, y como siempre ha sido muy excepcional y muy didáctica. Ahora el doctor García Morillo, al que aprovecho para felicitar por la reciente acreditación de su unidad en el Hospital Virgen del Rocío como unidad funcional avanzada para la asistencia, investigación y docencia en enfermedades raras, desde la que desarrolla su tarea como coordinador de la unidad de enfermedades autoinmunes y minoritarias. Es además un gran experto nacional en porfiria, es asesor de la Asociación de Enfermos y nos hablará de otros aspectos de la enfermedad más allá de los ataques agudos, como nos ha comentado antes Agustín, y que nos va a ayudar un poco a hacer una foto completa de la enfermedad. Adelante, Salvador, cuando quieras. Bueno, pues nada, a sumarme a los agradecimientos a tanto a Chari como a Tony, a la Junta Directiva del grupo por confiar en mí para dar esta sesión. Bueno, la sesión básicamente va a ser un poco de mi experiencia en el día a día con los pacientes con porfirias hepáticas agudas. Es una sesión que va a ser muy personal en cuanto a que voy a lanzar algunos mensajes que son reflexiones propias y basadas, por supuesto, mucho en lo que se ha publicado recientemente sobre que la enfermedad va más allá, como dice el título de la reunión, va más allá de los ataques agudos, ¿no? Y también en relación a las experiencias de los pacientes, ¿no? El índice de mi charla son esos 4 puntos. Para hablar de síntomas crónicos tenemos primero que definir qué es una crisis neurovisceral. A veces tenemos en práctica clínica muchas dificultades a la hora de establecer qué pacientes tienen una crisis aguda y cuáles no. Los escenarios clínicos, y me centraré fundamentalmente en un escenario clínico nuevo que ha aparecido, que es el de excretor crónico, y hablaré algunas matices o algunas consideraciones en respecto al tratamiento, a los cambios del tratamiento que pueden venir pueden venir en los próximos meses o años, manifestaciones crónicas y complicaciones a largo plazo. Bueno, el primer mensaje que quería transmitiros es que el paradigma de la enfermedad de las porfirias hepáticas agudas, en concreto de la porfiria aguda intermitente, ha cambiado en los últimos años. Y este cambio del paradigma en la fisiopatología y la clínica de los pacientes se basa en 2 hechos fundamentales. Por un lado, por la percepción de los pacientes. Cuando le preguntamos a los pacientes qué consideran que les afecta más en su día a día, pues ellos, en 2/3 de los pacientes, un 65% de los pacientes hablan que la enfermedad no solamente se limita a las crisis, que suelen tener síntomas entre ellos, y que el tratamiento que se utilizaba hasta ahora, que era la matina, no mejoraba los síntomas, les mejoraba los síntomas de forma transitoria, pero al poco tiempo volvían a aparecer, ¿no? Cuando se les pregunta, esas son las frases que vienen a decirnos, y es que la condición parece ser más crónica que intermitente, y que muchos pacientes pues tenían síntomas diarios, ¿no? Y el otro hecho fundamental es en nuestra práctica clínica. Los clínicos que hemos visto porfirias, que hemos atendido a porfiria en los últimos años, hemos visto cómo tenemos una gran dificultad en cuanto a plantear tratamientos en determinados pacientes, y una incertidumbre importante a la hora de ver la evolución de los grupos de pacientes. Todo el mundo tiene claro qué es lo que hay que hacer con un paciente con un paciente latente o con una crisis inicial clásica, leve, que pueden ser leves o aisladas. Para las crisis agudas recurrentes, lo que se ha hecho hasta ahora han sido tratarlo con hematina. Si el paciente tenía muchas crisis, tratábamos con mucha hematina, y cuanta más hematina le dábamos a los pacientes, pues más
más hematina necesitamos. Utilizamos profilaxis de hematina en pacientes que tienen crisis asociada a menstruación, también análogos, y en algunos pacientes, como se ha dicho, también se trasplantaban, pero actualmente existe un subgrupo de pacientes, un nuevo escenario clínico que puede ser aproximadamente un 20-30% de los pacientes, que son los excretores crónicos, que son pacientes que tienen persistentemente una elevación crónica del ALA, que cuentan síntomas crónicos diarios, no crisis, y que no sabemos qué hacer. En algún congreso europeo, yo a algún referente de esta enfermedad le he preguntado qué podíamos hacer con estos pacientes, y la respuesta no estaba establecida, ¿no? Por lo tanto, el paradigma clásico de enfermedad como de la porfiria aguda intermitente como aguda intermitente, pues parece que está cambiando, ¿no? Sobre la clínica no voy a entrar mucho porque ya se ha planteado, sabemos cómo es una crisis aguda clásica, que comienza con una neuropatía autonómica, como hemos dicho, y progresa hacia una neuropatía periférica, aparecen las manifestaciones del sistema nervioso central, y tampoco tenemos marcadores biológicos que nos digan que un paciente está en una crisis aguda o son síntomas crónicos los que nos está refiriendo, además del ALA y el PBG, que como diremos después, pues pueden ser útiles o no. Tenemos algunos marcadores que quisiera reseñar, como son la hiponatremia o la elevación ligera de las transaminasas, que nos pueden indicar que un paciente está con una crisis aguda, ¿no? Lo que hay que tener claro es que la enfermedad es una enfermedad multisistémica, que es una pandisautonomía fundamentalmente por una disfunción parasimpática, y esto es importante porque, como se ha dicho, la activación del sistema nervioso simpático compensador hace que los pacientes puedan tener crisis de síntomas simpáticos que pueden marcar la diferencia entre una crisis aguda y un síntoma crónico. Hay una afectación central y periférica, como se ha dicho, y también se ha hablado de la toxicidad que corresponde fundamentalmente al ácido aminolebulínico. Bien, en cuanto a los escenarios, otro de los mensajes que quería transmitir es que en mi práctica clínica tengo dificultad a la hora de identificar cuáles son los pacientes que tienen una crisis aguda y cuáles no, qué pacientes tienen síntomas que podemos etiquetarlos como agudos y que por tanto pueden ser subsidiarios de tratamiento, y cuáles no. Y esta dificultad está basada fundamentalmente en tres hechos. Por un lado, en la presencia de clínica o no, que puede ser clínica aguda o crónica, por la presencia de una excreción aguda o crónica mantenida de los precursores, tanto de ALA y de PBG, y también la utilidad del test de Hosch. Si un paciente tiene una elevación persistente de ALA y PBG, probablemente el test de Hosch no nos ayudaría. Todo el mundo conoce el escenario 2, que sería aquel paciente que tiene una crisis aguda inicial, que tiene una crisis aguda inicial con una excreción aguda y que parte de un test de Hosch positivo, por tanto, un test de Hosch negativo, por tanto la posibilidad de este test de Hosch hace que podamos identificarlo como agudo, y también sabemos sabemos identificar a pacientes con crisis aguda recurrente, que serían el otro extremo de la clínica aguda, que en ello pues, probablemente el test de Hosch con una excreción probablemente crónica o bien aguda reagudizada tampoco nos sirve, ¿no? Quisiera incidir en estos dos escenarios, que serían los escenarios de excretores crónicos. Excretores crónicos serían aquellos pacientes que pueden no tener ninguna clínica o una clínica muy ligera, como se ha dicho, malestar, nerviosismo, etcétera, pero que tienen una excreción crónica mantenida de ALA y PBG, por tanto, tienen un test de Hosch positivo y que en este caso no nos va a servir para identificar si un paciente está en una crisis aguda. Y también tenemos otros pacientes que son excretores crónicos que tienen una clínica crónica que a veces es difícil de diferenciar de una crisis aguda, que también tiene una excreción crónica mantenida de ALA y PBG, y por tanto el test de Hosch no es valorable. Lo que tenemos que tener claro es que solamente el escenario 1 y 2, el escenario 2 y 5, desde el punto de vista estricto, serían pacientes con crisis aguda, y que para considerar una crisis aguda tenemos que tener claro cuáles serían pacientes que tienen síntomas neuroviscerales, y aquí remarcaría lo que se ha planteado de la activación del sistema nervioso simpático, y como veremos después existe una bandera roja, una red flag, que nos sirven, al menos en nuestra experiencia, para discernir si los síntomas que está teniendo el paciente son debidos a una crisis aguda o son síntomas crónicos que identificarían o bien a un paciente excretor crónico o un paciente con una crisis leve. Y también tiene que haber una elevación aguda de los precursores. Si el paciente tiene una excreción mantenida elevada de ALA y PBG, tenemos que ver cuál es el nivel de ALA
y de PDG que consideramos agudo, es decir, esto no está bien definido en la literatura y en pacientes que tienen una excreción crónica de esto se estima que debe haber una elevación del 50% del basal o al menos 4 veces el dintel de la normalidad. Otro de los mensajes que quería transmitir es que si hemos tratado hasta ahora muchos pacientes con el fenotipo excretor, es decir, pacientes en clínica aguda, pero que tienen una excreción crónica, y esto los hemos tratado muchos de nosotros con hematina, y ha hecho que haya un trasvase de pacientes de los fenotipos excretores a los fenotipos recurrentes graves. Hoy día este fenotipo es muy prevalente en la serie de pacientes de los grupos, que llega al 20%, cuando clásicamente solamente entre el 1 y el 5% de los pacientes con porfiria aguda intermitente en fenotipo recurrente y grave, y esto ha ocurrido porque muchos de nosotros, aunque en nuestro grupo hemos sido muy conservadores a la hora de tratar, como digo, este fenotipo excretor, y no utilizamos la hematina de forma profiláctica en ningún caso, muchos pacientes de este fenotipo excretor con sintomatología no aguda se ha trasvasado por el uso de hematina, como veremos tiene un efecto deleterio sobre la inflamación, sobre el desarrollo de crisis cada vez más frecuentes. Como decía, si hemos tratado a estos pacientes, una de las preguntas que yo me he hecho es por qué no podemos tratar a pacientes con fenotipo excretor con el nuevo tratamiento que disponemos hoy día, que es Givosiran, que se va a utilizar y que va a tener la indicación en el fenotipo recurrente y grave, y que podríamos utilizarlo en estos fenotipos excretores para evitar el uso de hematina y evitar los efectos deleterios de esta, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Pues porque comparten una serie de características que son comunes a los dos, y es que expresan una activación continua de la sintasa 1, tienen una elevación continuada del ALA-IPDG, y esto se sabe que produce complicaciones a largo plazo. Como he dicho, es muy difícil a veces diferenciar qué es una clínica aguda y una clínica crónica, por tanto, estaríamos en disposición de poder ofrecérselo a los pacientes. Evitaría el sobretratamiento. Creo que ha habido muchos pacientes que se han tratado con hematina sin tener indicación de ello, porque son pacientes que no tienen una clínica aguda, y sabemos los efectos a largo plazo que puede tener, a medio y a largo plazo que puede tener la hematina, y sobre lo que incidiré al final de la charla. Y también creo que es una oportunidad de intervención terapéutica y de prevención de complicaciones que pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. También podemos diferenciar una crisis aguda de un síntoma crónico, estableciendo la gravedad de la enfermedad. En nuestro grupo, ya en el plan de atención a enfermedades raras que publicamos en el 2011, hacemos un tratamiento ajustado a la severidad de la clínica, y partiendo de un paciente con dolor abdominal, orina oscura, náuseas, vómitos, con sintomatología sugestiva de una crisis aguda, tenemos en consideración una red flag que van a depender fundamentalmente de ese indicador. Tenemos muy en cuenta la sintomatología de activación adrenérgica para considerar a un paciente con una crisis aguda, y por tanto en comenzar tratamiento. Esta red flag sería la presencia de un dolor refractario, hipertensión lábil, taquicardia, cualquier grado de hiponatremia y la elevación de transaminasas. Y si indicamos el tratamiento cuando se presentan estas red flags o hay una ausencia de respuesta al tratamiento inicial y una progresión de los síntomas, cuando un paciente ya ha necesitado por estos mismos síntomas la utilización de hematina. Es decir, en resumen, que si no aparecen estas red flags, consideramos al paciente como al paciente con que tiene síntomas crónicos que están reagudizados, o bien con una crisis aguda de porfiria leve y no la tratamos. Y si sí aparecen, pues comenzamos tratamiento con hemoxógeno. Esta es la estrategia que utilizamos en nuestra unidad. Ya se ha hablado del estudio Explorer, en el que es el primer estudio en el que pone en consideración la importancia de los síntomas crónicos en los pacientes con crisis aguda recurrente o aquellos pacientes que están en tratamiento profiláctico con hematina. Son 112 pacientes que se han analizados, el 50% estaban con profilaxis con hematina, y como podéis ver en la diapositiva, el 65% de los pacientes manifestaban síntomas crónicos y un 45% reportaban síntomas de forma diaria. Los síntomas más frecuentes, como os han dicho, eran dolor abdominal en diferentes localizaciones, las alteraciones del estado anímico, sobre todo de la ansiedad, los problemas de sueño, también síntomas gastrointestinales crónicos como el estreñimiento, los vómitos
y también el entumecimiento, la inestabilidad o la debilidad generalizada. Un aspecto interesante que quisiera destacar de este estudio es que la tasa estandarizada anual de crisis de los pacientes fue independiente a si los pacientes presentaban síntomas crónicos o no. Por tanto, la presencia de síntomas crónicos no es un predictor sólido para el desarrollo de ataque, es decir, no por tener más síntomas crónicos los pacientes iban a tener más ataques, y además los síntomas crónicos fueron iguales en preincidencia en pacientes que tomaban hematina o no. También se exploró la calidad de vida y se vio cómo estos síntomas crónicos afectaban enormemente a la calidad de vida, tanto en pacientes que estaban en tratamiento preventivo con hematina o que estaban sin ellos. Y como podéis ver, los dominios que más afectaron fueron el de actividades usuales de la vida diaria, el dolor, el disconfort y la ansiedad de depresión. No hubo diferencia en si estaban en tratamiento preventivo con hematina o no, y sobre todo se afectó las actividades usuales de la vida diaria. También tenemos una experiencia nuestra en España, en el grupo de estudio de porfiria, en el que se hizo una encuesta online por parte del grupo de Monse, del 12 de octubre, en el que quiso conocer la realidad nuestra, y como veis se repiten muchos de los resultados del estudio Explorer. Un aspecto interesante es que había un porcentaje importante de pacientes, un 27% de pacientes, que tenían algún grado de discapacidad. También en los aspectos de la calidad de vida fueron similares, se afectaron sobre todo el empleo, el dolor, el malestar y la movilidad de los pacientes, ¿no? Y ya para terminar, hablar de las complicaciones crónicas a largo plazo de los pacientes y las comorbilidades. Se están publicando mucho en este sentido. Los pacientes con enfermedad, con porfiria hepática aguda, tienen un mayor riesgo de desarrollar hepatitis crónica, hepatopatía crónica y cirrosis hepática, además de hepatocarcinoma. La incidencia es del 1,5% de los pacientes con porfiria aguda intermitente tendrían posibilidad de tener hepatocarcinoma, con una O-radio que veis ahí es muy elevada. Y también una cosa clásica, y es que el hepatocarcinoma que aparece en la porfiria puede aparecer incluso en ausencia de cirrosis. El por qué se produce este hepatocarcinoma en estos pacientes no está bien conocido. Parece que hay un efecto carcinogénico del ALA, que hay una disminución de la claramente radical del libre, y una de las cosas que habría que insistir es que, independientemente de los ataques clínicos de los pacientes, deberemos someter a pruebas de detección de hepatocarcinoma a partir de los 50 años. También otro de las comorbilidades que se están relacionando con y que está muy en boga actualmente es el desarrollo de hipertensión arterial, de enfermedad renal crónica. Está muy aumentada, desde el 25 al 75% para la hipertensión hasta el 50% de enfermedad renal crónica. Hay una relación entre ellas y parece que hay un efecto temporal. No está aclarado si aumenta la morbilidad cardiovascular de los pacientes, y está muy relacionado tanto con el número de ataques, con el uso de hematina o con la excreción crónica del ALA en orina, y se sabe que existe ya un marcador genético que identifica aquellos pacientes que van a desarrollar esta complicación, y eso hay un haplotipo de un péptido, que son los péptidos transportadores de tubulares a nivel del ALA, que parece que uno de los dos haplotipos, el haplotipo 1, aumenta la afinidad que tiene por el ALA, lo reabsorbe y aumenta la posibilidad de nefritis intersticial, que es la forma más frecuente de afectación en nuestros pacientes. Y uno de los mensajes que también quería transmitir, que ya he escuchado, es que nuestra opinión es que de la introducción de la hematina en la farmacopea en los últimos años coincide un aumento de 4 veces en la prevalencia de pacientes crónicos, y esto lo demostramos en uno de los trabajos que he publicado en Medicina Clínica ya por el año 2016. Vimos que los pacientes con más crisis pues tenían más desarrollo de hipertensión arterial y más desarrollo de enfermedad renal crónica, que llegaba al 25% de los pacientes que eran reguladores con más de 3 crisis. Voy acabando. Y en cuanto también a otra comorbilidad que afecta importantemente a la calidad de vida de los pacientes, el estrés emocional, la presencia de dolor neuropático, que es un dolor neuropático crónico diferente de las formas agudas, manifestaciones que están relacionadas con la mala gestión del estrés, como pueden ser la fatiga crónica, la fibromialgia, sobre la que también tenemos que, como se ha dicho anteriormente, incidir. Y también hay un alto porcentaje de pacientes con depresión, ansiedad, distimia, suicidio. Nosotros también recientemente hemos intentado aclarar este aspecto. Hemos visto que los pacientes viven con un importante estrés emocional, la presencia de crisis, no solamente de crisis, sino también los síntomas crónicos lo producen un importante estrés emocional, y refieren un peor estado de salud hasta en más de un 50% de los pacientes en diferentes escalas. Y los mensajes para llevar a casa, a modo de conclusión, serían eso: que se ha producido un cambio en el paradigma de la historia natural de la enfermedad. También va a haber cambios en el tratamiento y en el seguimiento de la enfermedad, que hay nuevos escenarios clínicos que inciden en el escenario de excretor crónico,
y también la diferencia entre la diferencia en el manejo entre pacientes con infección crónica y crisis recurrentes, que para ello es importante diferenciar y bien qué síntomas son los crónicos y cuáles son sugestivos de una crisis aguda de porfiria, y por último, que cada vez más son necesarios marcadores biológicos de identificación y de predicción de desarrollo de complicaciones a medio y largo plazo, como pueden ser la hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica o el cáncer. He ido un poco rápido porque tenía poco tiempo y nada, muchísimas gracias por vuestra atención y gracias a Chari de nuevo por la invitación. Espero verte pronto. Claro que sí, muchas gracias, Salva. Excelente, clara y muy personal presentación. Muchas gracias por darnos pues ¿no? esta, esta experiencia que tienes tú en el manejo directo de la enfermedad, y luego pues ya tengo aquí alguna pregunta que luego te haré llegar. Bueno, finalmente la doctora Montserrat Morales, que es internista experta en enfermedades metabólicas, que trabaja en el CESUR de enfermedades metabólicas y en la unidad de porfirias del Hospital 12 de Octubre. Como todos sabéis, es un centro impulsor de la investigación, uno de los centros impulsores de la investigación, la divulgación y la atención de esta enfermedad en España. Monse, que siempre está dispuesta a apoyar tanto a la asociación como a cualquier compañero que a cualquier hora le hagamos una pregunta de cualquier enfermedad metabólica compleja, incluida una porfiria. Y que nos va a hablar hoy sobre un proyecto yo creo que es muy interesante y que sería el colofón, ¿no?, a esta webinar, que es el proyecto Anticipa. Adelante, Moiras. Gracias, Chari, por tu presentación. Bueno, buenas tardes. Me sumo a los agradecimientos al Laboratorio Nyland y al canal SEMI por permitirnos hablar en este ratillo, fuera del COVID, de una enfermedad que nos parece tan interesante a todos los internistas como es la porfiria. Y como nos decía Chari, os vengo a contar un proyecto que patrocina el Laboratorio Nyland y que lo hemos gestado en el Hospital 12 de Octubre, que es el proyecto Anticipa, que es un proyecto que nos va a ayudar al diagnóstico de los pacientes con porfiria aguda hepática. Esos son mis conflictos de interés. Bueno, primero un poco de historia, aunque lo ha introducido Rosario. Realmente la unidad de porfirias tiene bastante antigüedad en este hospital, gracias a la mano del doctor Rafael Enrique de Salamanca, que le ha dedicado toda su vida al diagnóstico y a la investigación sobre esta enfermedad. Empezó su trabajo en el Hospital Clínico y en el año 1992 apareció en el Hospital 12 de Octubre, y a partir de ahí generó lo que es actualmente la unidad de porfirias de nuestro hospital, que no es solo una unidad clínica, sino que está agarrada a otros dos pilares, que es un laboratorio específico para el diagnóstico de estas enfermedades, un laboratorio de porfirias, y una unidad de investigación pues, que tiene ahí todo su animalario, sus chiringuito montado para hacer un poquito de investigación en este tipo de enfermedades. Y realmente prácticamente la vida el doctor Rafael Enrique de Salamanca la ha dedicado a escribir mucho sobre porfirias, a hablar mucho sobre porfirias, pero sobre todo a intentar divulgar sobre esta enfermedad, hacernos, como él siempre le gusta decir, porfirio conscientes, ¿no? Conseguir que todos los médicos, que internistas, médicos que trabajan en la urgencia, médicos de atención primaria, neurólogos, que se podrían encontrar a un paciente con esta enfermedad, pues que tuvieran ahí dentro de su cerebro una pequeña bombilla que se encendiera cuando tuvieran a un paciente con este tipo de características. ¿Y por qué? Porque ya nos lo ha ido introduciendo Agustín, ¿no? El retraso diagnóstico en los pacientes con porfiria es una cosa habitual. Y esto es debido a que porque tiene una clínica muy poquito específica, el dolor abdominal, la clínica de hiponatremia, de agitación psicomotriz, que puede pasar desapercibida, y que si no estás acostumbrado a ver este tipo de enfermedades, pues por supuesto, con la poca especificidad y lo poco frecuente que es, pues es muy posible que nos pase desapercibida. Y lo que nos solemos encontrar los médicos que llevamos este tipo de unidades es que los pacientes llegan después de un gran peregrinaje, más de 5 o 10 años de pasar una consulta a otra, después de laparotomías exploradoras buscando algo que eran en blanco, después como la paciente de este mismo lunes que nos venía después de un ingreso psiquiátrico por estas anomalías neuropsiquiátricas que podrían ir asociadas a la enfermedad, y con un gran pesar, con un gran estrés después de todo lo que han tenido que pasar hasta que se llegara al diagnóstico. Y eso es probablemente porque el diagnóstico diferencial, la porfiria, la ponemos pues muy al final de nuestra lista, ¿no? Después de haber descartado otras múltiples causas de enfermedad. Por eso la importancia que hemos dado todos estos años a la divulgación de esta enfermedad, a ser porfirio conscientes, y nos faltaba esto, ¿no? Contar con una herramienta diagnóstica fácilmente accesible.
porque en la mayoría de las ocasiones, si no trabajas en un hospital acostumbrado a esta patología, si te planteas si tu paciente tiene una porfiria, pues directamente apagas esa lucecilla diciendo esto es muy raro, madre mía, lo que tendré que hacer para diagnosticar una porfiria, mejor me voy planteando otras posibilidades diagnósticas, ¿no? Y esto es un poco lo que nos ofrece el proyecto Anticipa, es intentar acercar el diagnóstico de estas enfermedades de forma sencilla a cada una de las consultas y de los servicios de urgencias que puedan presentarse, se puedan encontrar a un paciente con porfiria aguda hepática. Y lo que nos intenta es dar todas las herramientas necesarias, desde el test de screening, como puede ser un test de Hors, a todas las determinaciones bioquímicas que hace nuestro hospital, incluso el estudio genético, para intentar llegar a un diagnóstico definitivo y saber si ese paciente con esa sintomatología tan específica pues realmente tiene un diagnóstico subyacente de porfiria. De esto ya nos ha hablado Agustín al principio de la charla. Sabéis que realmente en la ruta de síntesis del hemo hay 8 enzimas, solo 7 de ellas su alteración produce una enfermedad, que son los 7 tipos de porfirias que conocemos, que las dividimos clásicamente en porfirias agudas, cutáneas o mixtas, dependiendo de las manifestaciones clínicas que presenten. Como sabéis, porfiria aguda de 2, porfiria aguda intermitente son las porfirias agudas. La coproporfiria y la variegata son las porfirias mixtas, que se pueden presentar con clínica aguda o con clínica cutánea, y las clásicamente cutáneas, la porfiria de Ganter, la cutánea tarda y la protoporfiria. Pues bien, todos estos distintos tipos de porfiria realmente los vamos a poder clasificar no solo por la clínica, sino que a nivel bioquímico cada uno de ellos van a demostrar la elevación de un tipo de precursores o de un tipo de porfirinas que nos van a ayudar al diagnóstico, ¿no? Y simplemente con esta determinación bioquímica nos vamos a poder centrar bastante en qué tipo de enfermedad presenta nuestro paciente. No es más que debido a que si realmente existe un bloqueo en esta ruta enzimática, pues va a existir un acúmulo de todos los precursores previo a esa enzima que está parada, ¿no? Va a haber un acúmulo de todos los precursores previos. Nosotros lo podremos medir bien en sangre, en orina o en heces y nos vamos a poder orientar con bastante seguridad en qué tipo de porfiria nos encontramos. También sabéis que para las porfirias cutáneas contamos con una técnica que es el barrido fluidométrico, que lo que aprovecha es esa capacidad de las porfirias cutáneas de producir daño en la piel, porque cuando son expuestas al sol emiten una sustancia, emiten una energía, ¿no?, que podemos medir, pues este mismo mecanismo fisiopatológico lo podemos utilizar para poder hacer el diagnóstico bioquímico dentro del laboratorio. Y el resto de las porfirias, bien por la determinación de porfirinas en sangre, en orina o en heces, vamos a poder determinar si nos encontramos ante una porfiria u otra. ¿Qué herramientas vamos a necesitar para el diagnóstico de cualquier porfiria aguda hepática de las que hemos hablado en un principio? Porfiria aguda de 2, porfiria aguda intermitente o las dos porfirias mixtas, coproporfiria y porfiria variegata. Pues como hemos visto, la sospecha clínica nos la hará los cuadros clínicos que hemos ido hablando a lo largo de toda la sesión, ese cuadro del dolor abdominal, la clínica neuropsiquiátrica, neurovegetativa, la hiponatremia. El screening se hará con el test de Hors, que hemos hablado en varias ocasiones, que ahora os explicaré de forma un poquito más detenida. Y cuando este test de Hors sea positivo, pues realizaremos test bioquímicos más específicos que incluirán pues, la detección de precursores de porfirinas o porfirinas en orina o heces o plasma, que nos permitirá diferenciar entre unas formas u otras. Cuando lleguemos hasta aquí ya tendremos bastante orientado qué tipo de porfiria padece el paciente, podremos ir a buscar directamente la actividad enzimática y demostrar que esa actividad enzimática no está al 100% como debería, sino que estaba alrededor del 50%, del 60%, o en muchas ocasiones lo que tiramos actualmente es más a la búsqueda de las mutaciones genéticas y dejamos las determinaciones enzimáticas en muchas ocasiones para casos más dudosos. En todo el diagnóstico de la porfiria aguda hepática nos va a servir, como hemos hablado, el test de Hors. El test de Hors no es más que una prueba en la que tenemos un reactivo, que es el reactivo de Ehrlich, que tiene la característica de que si hay un exceso de PBG en la orina del paciente, porque tenga estos precursores de porfirinas acumulados, PBG y ANA, pues el PBG
reacciona con el reactivo de Ehrlich y hace que el reactivo de Ehrlich, que es blanco, adquiera este color rosado tan característico y que prácticamente solo ocurre cuando hay PBG en la orina. Es una prueba fantástica porque nos permite hacer un screening bastante válido de prácticamente todas las porfirias agudas hepáticas. Es verdad que como solo detecta PBG y no ALA, no nos va a permitir detectar la porfiria aguda E2, pero ya hemos dicho al principio de la charla que es una porfiria muy poco frecuente. Hay que tener también en cuenta que, dado que el saturnismo, es decir, la intoxicación por plomo, actúa a nivel de la misma enzima que la porfiria aguda E2, también solo nos va a subir ANA y, por tanto, no vamos a poder detectarlo mediante esta técnica, mediante el test de Hoss, y que, por tanto, sí que tendríamos que ir directamente a la medición de precursores en porfirinas, pero en el resto de los cuadros de porfiria aguda hepática, porfiria aguda intermitente, coproporfiria y porfiria variegata, en los tres vamos a tener una elevación de PBG y esa elevación de PBG lo vamos a poder medir fácilmente, cuantificar fácilmente a través del test de Hoss. Os pongo una muestra de cómo es el test de Hoss. Coges una muestra de orina con una pipeta, coges el test de Ehrlich, echas 1 o 2 gotas de orina en el test de Ehrlich y instantáneamente, si la prueba es positiva, adquiere ese color rosado tan característico. Realmente, de la alta sensibilidad y de la buena especificidad del test de Hoss como método de screening para el diagnóstico de este tipo de porfirias, hay múltiple literatura que lo avala. Es verdad que no tiene una especificidad del 100%, pero hay pocas cosas que nos alteren el test de Hoss y es una buena maniobra fácil, barata, que podemos tener todos en nuestros servicios de urgencias, en nuestras consultas, y que nos va a permitir en el cabecero de la cama, en cuanto tengamos un paciente que se nos encienda esa bombilla, no tendrá este paciente una porfiria, poderle realizar ese test de Hoss en el mismo momento, ¿no? Por otro lado, tenemos el otro tipo de porfirias cutáneas, que no quería dejar de aprovechar la ocasión para recordaros que también son fáciles de diagnosticar, que tenemos que pensar en ellas siempre que tengamos lesiones cutáneas fotosensibles, que es verdad que tiene un método de screening que no os podemos llevar hasta vuestra consulta, porque eso sí que necesita que nos mandéis la muestra, pero que es fácil. Con 1 mililitro de plasma lo metemos en el fluirómetro y, si existen porfirinas fotosensibles, va a producir una activación del fluirómetro y vamos a captar una longitud de onda que, dependiendo de la longitud de onda, nos va a orientar a si es un tipo de porfiria cutánea u otra. Realmente cada una tiene su línea donde emite esta longitud de onda y, dependiendo de cuál sea la que se active, pues vamos a ir orientando este diagnóstico de porfiria cutánea hacia un lado, la protoporfiria, la porfiria variegata, o hacia la porfiria cutánea o de Ganter o coproporfiria, que tienen la misma onda de emisión, y que ahí ya sí que necesitaríamos de porfirinas en heces y en orina para distinguirlas entre ellas. Pero volvamos al diagnóstico de la porfiria aguda hepática. Como os he dicho, es esencial para diagnosticar este tipo de enfermedades que contemos con un test rápido. Ese es el test de Hoss en muchos de los casos. Y la primera herramienta que nos ofrece este proyecto Anticipa es llevar estos test de Hoss a cualquier sitio de vuestras consultas que no tengan acceso a esta prueba porque su laboratorio de bioquímica de referencia no se lo realicen. Es verdad que el test de Hoss el reactivo de Ehrlich es muy fácil de realizar, pero muchos bioquímicos que no están acostumbrados a estas técnicas pues se niegan a realizarlo, y durante años hemos estado llevando los reactivos de Ehrlich hasta todas las consultas que nos han pedido, y de forma ahora ya mucho más sentada, a través de este proyecto podremos enviaros una caja con reactivos de Ehrlich, con test de Hoss, para cualquier tipo de sitio que nos lo pidan, tanto en España como en las Islas Canarias. El kit lo que tiene es una caja que es opaca para que no se alteren las muestras, donde van 10 test de Hoss, 10 reactivos de Ehrlich, con sus pipetas. Vienen en frío porque sabéis que la única pega del reactivo es que hay que mantenerlo en una nevera, en cualquier nevera que tengáis en vuestro hospital. Se mantendrían los reactivos en la caja, y en el momento de que tengáis una sospecha diagnóstica, se coge el reactivo, se coge la pipeta y, como sabéis siempre, se cogen 2 gotas, se coge una muestra de orina y se echan 2 gotas en el reactivo de Ehrlich, y si coge ese color rosado que hemos visto, tenemos una alta sospecha de que el paciente presente una porfiria aguda hepática y deberíamos de continuar con el proceso diagnóstico.
En la misma caja enviamos mucha información, tanto sobre qué es la porfiria aguda hepática, sobre cómo hay que hacer el test, porque siempre, cuando no estás acostumbrado a hacerlo, siempre vienen las mismas dudas. Tengo que echar el reactivo a la orina al reactivo, y ahí lo recordamos. Y en caso de que las pruebas sean positivas, pues os escribimos el resto de cosas que tenéis que hacer para mandarnos el resto de muestras hasta nuestro laboratorio. Realmente lo que es la técnica es sencillo, recibiréis la campaña, nos pedís a través de un email los reactivos de ERLIS, los tenéis en vuestra consulta, nos duran un año en vuestras consultas, en vuestras neveras, y ante cualquier paciente que tenga una sintomatología compatible con una crisis neurovisceral aguda, le hacéis el test. En caso de que sea positivo, pues tendréis que enviar sangre y orina al Hospital 12 de Octubre, mediante un mensajero que va cubierto por nuestro propio laboratorio, y en caso necesario os pediríamos también heces del paciente, analizaríamos, contactaríamos con vosotros y os daríamos un diagnóstico final de la enfermedad, llevando incluso al diagnóstico genético si es necesario. Y bueno, como colofón de la charla, sin liarme más porque queda muy poquito tiempo para las preguntas, recordaros este mensaje tan importante: seamos porfirio conscientes. Ante todo cuadro de dolor abdominal de origen desconocido, pensemos en porfiria, utilicemos esos test de Horst. Siempre me acuerdo de mi profesor de neurología, que nos decía que para que hiciésemos el número de punciones lumbares necesarias teníamos que tener una positiva de cada 10, pues del test de Horst os diría una de cada 20. Tenemos que aprenderlos a utilizar más en nuestros servicios de urgencia, en nuestros pacientes que vienen a diagnóstico, a las consultas de medicina interna. Y acordaros que no solo son las crisis neuroviscerales, sino también las lesiones, las fotodermatosis. Acordaros de esas porfirias mixtas que combinan ambos cuadros. Pensemos en porfiria. Y luego recordaros que el diagnóstico con un laboratorio de bioquímica acostumbrado a este tipo de patología es fácil. Es fácil que nos apunten directamente a qué tipo de enfermedad nos estamos aproximando, simplemente con la clínica y con los resultados que obtengamos en el laboratorio. Aumento de los precursores en las porfirias agudas, el barrido de emisión en plasma, el fluorímetro para las porfirias cutáneas y las porfirias mixtas. Tendremos un aumento de las porfirinas NFs. Nada más, muchas gracias. Aquí os dejo de nuevo el email por si queréis pedir, cualquiera de vosotros, que se os envíe a vuestras consultas el kit con los test de Horst, y aquí estamos a vuestra disposición para cualquier duda o cosa que os podamos ayudar. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Monse. Con esto ya sería absolutamente imposible, ahora que tenemos clarísima la clínica de la porfiria y con la facilidad que tenemos ahora para diagnosticarla, no diagnosticar al menos una o dos porfirias al año, ¿no? O sea, os vamos a dar trabajo seguro. Bueno, pues muchas gracias a los tres ponentes. Ha sido pues una webinar magnífica, las presentaciones han sido excelentes y como ya estamos viendo todos, es una patología, una enfermedad minoritaria de la cual afortunadamente vamos descubriendo cada vez más aspectos que nos van a ayudar seguro a cambiar el manejo y el tratamiento de la enfermedad. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Tenemos por aquí alguna pregunta que os haré pasando y animo al auditorio a que aproveche el privilegio de contar con expertos tan importantes a nivel nacional en esta patología. Empezaremos el asunto, hay muchas preguntas aquí, sobre todo de aspectos clínicos, pero me gustaría, aunque ya lo hemos repetido hasta la saciedad, que Agustín nos comentara, nada, en 2 pinceladas, cuáles son los red flags para pensar que un paciente tiene una porfiria. Bueno, yo creo que ya lo hemos estado diciendo durante toda la tarde, ¿no? Pero insistir en ese cuadro de dolor abdominal, en principio inespecífico, pero de características neurovegetativas, en ese paciente con cuadros de alteración del sistema nervioso simpático autónomo, ¿no? Con sudoración, con hipertensión, con taquicardia, con inquietud. Y bueno, yo creo que ese sería fundamentalmente el escenario típico, ¿no? No nos vamos a poner en el paciente, digamos, muy grave, ¿no? Que ahí probablemente, bueno, pues ya entren en consideración otro tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que el perfil inicial de paciente es ese que estamos comentando, ¿no? Muy bien, y para Salva,
Hay aquí también alguna otra pregunta de que cuáles serían los síntomas que podía tener un paciente excretor crónico de manera habitual. Esta no es muy fácil. Me pregunta por aquí Isabel que tiene una paciente con excretora crónica y que presenta solo palpitaciones paroxísticas, sin otra clínica neurovisceral. ¿Esto por sí mismo considera que hay parte de crisis aguda? ¿Lo trataría solo con beta-bloqueantes? Claro, esa es una de las preguntas que yo me hago en el día a día porque tengo un porcentaje alto de pacientes que son excretores crónicos, que tienen un test de Hodge no válido porque el Hodge siempre es positivo, entonces no nos va a servir para discernir si el paciente tiene una crisis aguda y que por tanto podría ser subsidiario de tratamiento. Los pacientes cuentan los pacientes cuentan síntomas intercrisis de muy variados, ¿vale? Fundamentalmente de la esfera neurocognitiva, problemas de conciliación de sueño, algias, palpitaciones, mucho cansancio, síntomas depresivos, ansiedad, etcétera. Son los síntomas que están recogidos pues, en los registros de pacientes cuando se les preguntan, ¿no? Esa es una cuestión que es de difícil respuesta. Yo hasta ahora yo no he tratado a los pacientes excretores crónicos. El problema que ha habido y que ha ocurrido es que muchos de estos pacientes se han tratado en estos años atrás, se han tratado con hematina. Entonces sabemos que la hematina tiene un efecto deletérea a largo plazo. Hay un estudio que no he podido extenderme en él en la presentación que viene a decir que cuando utilizamos hematina de forma crónica o de forma profiláctica, se produce un mecanismo compensador a nivel hepático y es un feedback positivo en cuanto a la otra enzima que actúa, que está la sintasa, que es la enzima limitante de la ruta, y por otro lado está la hemoxigenasa, que es la enzima que degrada el grupo hemo. Cuando damos hemoxógeno se activa la hemoxigenasa y disminuye aún más nuestro pool endógeno de hemo. Es decir, cuando estamos dando hematina exógena a un paciente, hemoxógeno a un paciente, estamos disminuyendo nuestro pool de endógeno, perdón, por tanto los pacientes tienen cierto fenómeno de tolerancia, es decir, que cada vez más en el estudio Explorer el 47% de los pacientes tenían hematina semanal. Eso ha hecho que muchos pacientes excretores crónicos que no deberían haberse tratado o que deberían haberse tratado cuando tuviéramos claro que la clínica era aguda, han pasado de ser excretores crónicos a pacientes con crisis, entre comillas, recurrentes y con necesidad de tratamientos. Esta pregunta es una pregunta del día a día y yo creo que he intentado transmitir que la sintomatología simpática, la red flag que utilizamos nosotros a la hora de establecer si un paciente va a progresar a la sintomatología nerviosa más grave o no, a mí me ayuda a identificar qué pacientes no es un síntoma crónico, sino que está pudiendo hacer una crisis aguda y que por tanto podríamos tratarlos con hematina. Es una pregunta que hay que individualizar, una respuesta que hay que individualizar en cada paciente. Quizás nos puede ayudar, por ejemplo, la monitorización de cuáles son los niveles basales, por ejemplo, Claro. porfobilinógeno, creatinina, que además es una medición que se puede hacer en el momento, no necesita orina de 24 horas, y siempre es un dato indirecto de cuáles son los niveles basales del paciente con síntomas determinados, ¿no? Sí. Y bueno, una pregunta para los tres, que yo creo que es importante y creo que es una de las cosas que más han cambiado sobre la porfiria ahora, aparte de tener nuevos fármacos, pues es la sobreutilización de la hematina. Yo creo que la pregunta a los tres, a Salva en concreto y a los demás, porque sé que también tenéis experiencia, es ¿qué papel creéis que tiene la hematina en la actualidad y cuándo deberíamos evitarla? Creo que también lo habéis contestado, pero creo que esto es muy importante para cambiar un poco lo que estamos teniendo ahora con nuestros pacientes, que son pacientes con crisis repetitivas. Ya no excretores crónicos, sino pacientes que son excretores crónicos y que tienen clínica aguda muy persistente, ¿no? No sé si quiere contestar ¿Cuándo alguien. tenemos la hemina? ¿Contesto yo? ¿Contesta Monse? Sí, O... no, contesta, Salva. Contesta, Salva. Bueno, yo creo que, bueno, ahora no, es fácil o es más complejo, puede ser más fácil de decir lo que hemos hecho mal a tiempo atrás, ¿no? Cuando no tenemos
conocimiento y tal, pero nosotros, nuestro grupo siempre hemos sido muy conservadores a la hora de utilizar hematina. Por ejemplo, no tenemos ningún paciente con tratamiento preventivo. Sé que en otros grupos hay pacientes con tratamiento preventivo, porque bueno, hay un 1 a un 5% de pacientes que pueden tener crisis recurrentes, ¿vale? Entonces yo creo que el papel actual y con los datos que tenemos hoy día, el papel actual de la hematina sigue siendo el del tratamiento de las crisis agudas, de crisis agudas clásicas, sobre todo en la crisis inicial de diagnóstico con un cuadro clínico compatible y con un test de Hop positivo, pues obviamente tienes que darle hematina. Pero creo que deberíamos ser más cautelosos a la hora de hacerle una indicación de tratamiento con hematina o de infusiones repetidas con hematina, incluso de tratamientos preventivos, como digo, que pueden llegar a ser semanales, ¿no? Porque sabemos que pueden desarrollar más hipertensión, que pueden desarrollar más enfermedad renal crónica, que tienen un daño inflamatorio hepático, que se ha demostrado tanto en estudios in vitro en ratones como en hígados explantados de pacientes. Entonces yo creo que el papel sigue siendo el mismo, salvo que tenemos que ser más cautelosos a la hora de indicar el tratamiento y para eso tenemos que saber muy bien y tener muy claro cuando un paciente está ragudizado y cuando un paciente tiene un síntoma crónico. Simplemente eso. Todos de acuerdo, ¿verdad? Pero eso es lo difícil a veces, ¿no? O sea, Claro. saber cuándo está reagudizado y cuando los síntomas son crónicos, eso a veces es complicado. Ese es el quid de la cuestión. Todos estamos de acuerdo en el efecto deletérea de la hemina, ¿no? Cuando hay que ponerla muchas veces a los pacientes, pero claro, pero otras veces que se te escape una crisis, ¿verdad? También puede resultar muy dramático, ¿no? Y entonces, bueno, ahora ya vamos teniendo otras cosas, ¿no? Pero ahí quiero decir, ahora también hablando un poco desde mi propia experiencia, ¿no? Un centro en el cual, bueno, nosotros en Badajoz sí estamos empezando a recibir pacientes igual de otros hospitales, pero bueno, ya sabéis que tenemos una comunidad autónoma poco poblada y entonces, bueno, tenemos los casos que tenemos, ¿no? Entonces, no nos da para tener la casuística de Sevilla o de Madrid, ¿no? Entonces, claro, ahí cuando estás limitado por esa situación, bueno, pues a veces discernir, como tú bien has dicho, si estás ante una clínica que pueda ser el inicio de una crisis aguda o algo más crónico, es complejo, ¿eh? Es complejo. Yo creo que insistiría en la activación simpática, síntomas de activación simpática. Un paciente que no viene taquicárdico, que no tiene una hipertensión lábil, que no está agitado, que no tiene una transaminasa movida ligeramente, que eso los tenemos en analítica de urgencias, que no tiene una hiponatremia y que es un paciente crónico que conoces, pues Ese no hay que hacerlo, claro. en el evento agudo no se nos puede escapar, en una primera crisis, en el diagnóstico, como dice Monse, no se nos puede escapar un paciente con una porfiria intermitente o una porfiria mixta. En los otros pacientes ya diagnosticados, bueno, ya lo hemos hablado, con Monse ya lo hemos hablado, el valor del Hodge, que cada vez más está claro que sirve de screening en el diagnóstico de un paciente, o sea, en el diagnóstico de un paciente naïf que no está diagnosticado, pero cada vez más tenemos que buscar otros marcadores para discernir esta situación. Y el test de Hodge en pacientes, por ejemplo, que tienen muchas crisis con altibajos en los niveles de ALA y PBG, el test de Hodge, como ponía yo en los escenarios, no es aplicable. Entonces tenemos que buscar otras cosas, tenemos que buscar nuestra experiencia, marcadores y bueno, y a equivocarnos, porque también nos debemos equivocar. Nuestra experiencia en el tema de conservador, que hemos sido somos conservadores a la hora de utilizar hematina, no hemos tenido ningún desenlace fatal. Siempre tenemos la cosa en la cabeza de que si se nos escapa un paciente con hematina y hace un cuadro polineuropático. Los pacientes graves siempre han sido de debut. Los pacientes que hemos tenido graves en la UCI siempre han sido pacientes que se han escapado, pero porque no estaban diagnosticados. En pacientes diagnosticados hay que mantener la calma y eso, y cogiendo experiencia, obviamente, pero... Claro, así es. Luego O es sea, verdad. primera diagnóstico, clínica neurológica, indudable, vamos a tratarlo de manera rápida, evitar secuelas neurológicas irreversibles cuanto antes y luego pues conocer a nuestros pacientes Y medir precursores, bioquímicamente, ¿no? Bioquímicamente y clínicamente. Al final todos sabemos que al final
ya sabes, tanto tú como ellos, bueno, ¿tienes una crisis o no? Y te dicen, sí, sí, esto sí Claro, que es una crisis, que ah, se sí, lo sí, sabes. sí, Y tú, efectivamente. cuando estás con ellos y tienes muchas crisis recibantes, también te las sabes, ¿no? Sí. Estaría toda la tarde hablando con vosotros, luego ahora nos quedamos un rato más, pero debemos terminar la charla porque si no ya nos van a dar. Y me gustaría terminar con dos preguntas yo tengo más preguntas, pero nos las guardaremos para luego, pero dos preguntas del auditorio en concreto. Una que nos hace Manuel sobre qué experiencia y sobre los síntomas crónicos con Givosirán, y a Monse test, o sea, falsos positivos del test de GERS. ¿Empiezas tú? Bueno, Monse. empiezas yo si quieres. Los falsos positivos del test de GERS realmente son raros, ¿eh? Hay alguna medicación, la metildopa, hay infecciones urinarias por ciertos gérmenes que lo pueden producir, pero realmente no son muy frecuentes. Lo más frecuente de un test de GERS falsamente positivo es que lo hemos hecho mal. O hemos echado mucha orina, o el color no es rosado, pero realmente sí que es una prueba que si estás acostumbrada a hacerlo y ves cómo se hace y la haces bien, tiene una especificidad bastante buena. Muy bien. ¿Y sobre el Givosirán? En los síntomas crónicos, Yo, pues, en síntomas, bueno, el Givosirán va a salir la indicación se supone que va a salir en pacientes con crisis recurrentes graves y con pacientes o que puedan estar haciendo tratamiento con hematina o con hemina por esta situación. Una de las cosas que yo planteaba en la presentación es que probablemente Givosirán tenga un papel en pacientes que tengan síntomas crónicos que mejoren, que van a mejorar obviamente la calidad de vida de los pacientes. Uno probablemente de los endpoints que se busca con este tratamiento es mejorar la calidad de vida, y si mejoramos los síntomas crónicos de los pacientes van a mejorar la calidad de vida. Probablemente los síntomas crónicos obviamente deben ir a mejor y van a mejorar con el tratamiento cuando lo tengamos disponible. Los pacientes, mi experiencia, y Monse también tiene pacientes incluidos en el extendido, en el ensayo, pues los pacientes están muy bien o cuentan síntomas crónicos y con muy pocos efectos adversos. Bueno, ya hemos hablado alguna vez de alguno de ellos, pero que son leves y que probablemente vaya a cambiar la historia natural de la enfermedad, la aparición del bloqueo de la sintasa, y que los pacientes van a tener una mejor calidad de vida. Muy bien, pues nos hemos excedido en el tiempo, estaría toda la tarde hablando con vosotros, pero bueno, las normas del webinar son así. Muchas gracias a todos los que han estado con nosotros en este interesante webinar. Buenas tardes a todos y espero que seamos porfirino conscientes y que diagnostiquemos y tratemos de manera adecuada a muchos pacientes con porfiria. Muchas gracias a todos.